tardes. De nuevo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la mesa 1, que bueno, que en gran parte tiene por objetivo, pues, compartir algunas experiencias o iniciativas de gestión institucional también, ¿no?, acerca de este campo en otros, tanto centros de aquí de México como en este caso también de España, ¿no? Y por ejemplo, también tenemos dependencias de gobierno, en este caso la Secretaría de Cultura. Originalmente el programa estaba previsto, para que iniciara nuestro colega Alberto Santiago, por si nos permite, como tenemos a la doctora Carmen María Sánchez Morillas, que nos está viendo desde Granada, pues saben que por el cambio de horario, pues allá son ya casi las 8 de la noche, tienen que hacer algunas cosas. Entonces, si les parece, ya sin más preámbulo, le damos la palabra para que nos comparta, ¿no?, su ponencia titulada, leo brevemente su síntesis. Ella es profesora de la Universidad de Granada, del área de Lengua y Literatura, directora de la Revista Electrónica del Lenguaje, que tienen ustedes proyectada, así como la editorial independiente Eris Ediciones y miembro de la Asociación Española de Comprensión Lectora. Es doctorada en Mujer, Género y Estudios Culturales por la Universidad de Jaén y especializada en español como lengua extranjera. Sus investigaciones actuales están centradas en el papel de la mujer en la cultura del español, así como del desarrollo del español como lengua de cultura en el mundo editorial, además de académico. Desde este punto de vista reclama la importancia del mundo filológico a través de la gran transformación que existe en el campo de las humanidades digitales. Pues bueno, pues muchísimas gracias a Carmen, a la doctora Carmen Sánchez, que bueno, insistimos ahora, no sé si nos escucha. Sí, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto. Vale, escuchamos perfectamente. Queríamos voltear la computadora de tal forma que tuvieras visibilidad al auditorio, pero pues como tengo que hacer aquí, ¿no?, algunas... No, déjelo así, no importa. De acuerdo. Déjelo así. Con que ustedes me vean a mí y mi cara, pues ya está. Okay. Si me da usted la venia, señoría. Bueno, pues nada, un placer estar con ustedes esta tarde. Gracias a la Universidad Autónoma de México, a la compañera Anía Irasema, si no me equivoco, y al doctor Alejandro por esta invitación. Bueno, yo prometo ser breve y concisa, no quiero robarle tiempo tampoco a mis compañeros de mesa. Siento mucho también no poder estar ahí, pero bueno, las cuestiones familiares pues priman, ¿no?, en esta época. Además, aquí en España ahora mismo tenemos un tiempo de nevada y lluvia y bueno, no está el tiempo para viajar, ¿no? Mi intervención va a ser algo muy, muy sencillo. Tienen ahí proyectado en la pantalla una publicación académica y lo que yo vengo a resaltar, tomando parte del relevo del anterior ponente, ciertamente no se puede decir, no se puede afirmar, creo yo, desde mi opinión, que son la humanidad digital y en el caso que nos atañe, la filología digital, porque creo desde mi punto de vista que es un campo que todavía tiene unos límites difusos. Yo voy a hablarles de una experiencia concreta y les voy a decir desde dónde se encaja y por qué entronca con lo que son las humanidades, o considero que entronca con las humanidades digitales. Desde hace un tiempo en España sí se ha observado que hay casi la mayor parte de las universidades españolas entraron desde hace un tiempo en lo que eran los másteres de formación de profesorado de español, y se ha observado un aumento de estos tipos de máster, ya les digo, siempre en el contexto español, y se observa también una carrera a contrarreloj. Y lo mismo que ha pasado con los estudios de máster del profesorado de este área específica en la enseñanza del español como lengua extranjera, está ocurriendo lo mismo en una carrera contrarreloj, por ver qué universidad es la más puntera, la más innovadora, y en facilitar en cuanto antes
cursos y estudios académicos oficiales de lo que son las filologías digitales. No voy a exponer aquí cuáles son las diferencias, los beneficios entre los diferentes programas académicos de las universidades digitales en lo que refiere a la filología digital, pero sí podemos observar, en algunos casos de los que vamos a citar, que en los cursos de filología digital, el ámbito de formación académica específica de lo que es el campo, el área de la filología, por ejemplo, por mencionar a un caso concreto, en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues se encuentran áreas de formación para los filólogos, desde los estudios literarios, la edición crítica, la paleografía, las tecnologías del habla, la lingüística de corpus, que ya también han mencionado anteriormente en la anterior intervención, lexicografía digital, la semántica cognitiva, el procesamiento del lenguaje semántico automático, sobre todo de cara a lo que es el estudio de la lingüística aplicada, el desarrollo de la inteligencia artificial y los parámetros que éstas establecen. Y no podemos perder tampoco de vista que dentro de lo que sería el campo de la edición sí existe el desarrollo, la transmisión del conocimiento de los resultados de investigación que nosotros vamos haciendo en filología a través de la edición y la edición digital en revistas académicas. Hay un autor que es Javier Espejo Surós, que en su blog concreto de filología digital, cito textualmente, como él dice, que ese producto que es su blog, filología, así titulado Filología Digital, nace con la vocación de observatorio, también de retroceso o bandazo en materia de entrecruzamiento de la informática, las nuevas tecnologías y la ontología filológica. Yo quiero redundar en este concepto de lo que menciona Javier Espejo Surós sobre la ontología filológica, a donde creo que se puede recuperar el concepto de filología, o donde debe de encauzarse, no perderse de lo tradicional, como también decíamos, de los campos tradicionales de investigación, sino como un paso más, un paso evolutivo en la filología en el ámbito científico, planteado desde la presencia de lo digital. No creo yo que se trate tanto que lo digital haga desaparecer a los campos más tradicionales en nuestro caso en la filología, sino que nos encontramos en un momento histórico también terminológico, para construir terminologías nuevas en cuanto a las nuevas líneas de investigación. Nos encontramos con nuevos caminos para transitar, o como yo lo entiendo, creo que es un paso más en la evolución de nuestra ciencia, de la filología. Y a raíz de esto también encontramos un campo en lo digital, dentro de lo que hablamos del mundo editorial, para encontrar también herramientas de difusión, darle publicidad en cuanto al uso de tendencias de las redes sociales, y sobre todo lo que podemos también, proyectos que pueden fructificar en la editorial académica. Nosotros encontramos muchas veces que nuestro trabajo, como otras tantas ciencias, necesita darse a conocer, y no solo por las redes sociales que van apareciendo, no solamente las académicas, sino que lo que son redes sociales para los usuarios normales. Encontramos que muchas veces nuestros trabajos científicos exigen del común del pueblo, podríamos decir, o del gran público, de las personas no doctas, encontrar también lectores y benefactores, que es lo que hemos encontrado, en lo que nosotros estamos experimentando en la revista electrónica del lenguaje. Gracias al empleo de las redes sociales podemos darnos a conocer ante un público más amplio, no tan específico como el únicamente académico, y si sabemos manejar estos instrumentos, podemos observar que podemos, algo que no podemos perder en lo digital, que es la creación de equipos humanos y la consolidación de las relaciones humanas, aún estando no en presencia, sino a distancia. Yo quiero hablarles únicamente de la experiencia que tenemos en la revista electrónica del lenguaje. Pues nosotros nacimos allá por el 2013, pues ya si quieren la pueden ir proyectando en pantalla. En principio éramos unas pocas personas las que estábamos convencidas de esta idea, era hacer un producto, una edición digital, como otras tantas revistas, que buscábamos
eso sí, el amparo o el mecenazgo de una institución universitaria, una institución educativa o del departamento universitario. Y con el tiempo, como otras tantas revistas que llevan, que digamos son señeras en el mundo de la filología, la publicación de resultados de nuestra ciencia, anhelamos integrarse en repositorios científicos del más alto nivel, ya fuera en repositorios de tipo electrónico y a la par que impreso. El primer paso fue, como no encontrábamos, ciertamente nuestro proyecto no encontró en un principio respaldo de ninguna universidad en España, todo hay que decirlo, y valga la verdad, ni ninguna institución tampoco educativa. Las personas, el microcosmos que componíamos el equipo, logramos registrar aportar una pequeña inversión por parte de nuestro bolsillo y nos retamos a conseguir un comité científico usando únicamente dos herramientas que están a disposición de cualquier usuario que se conecte y sepa un poco de cómo se producen cómo se manejan las redes sociales más habituales. En nuestro caso fueron las de Twitter y Facebook. Lograr un comité científico, un grupo de evaluadores externos y un grupo de correctores propios. Tras un primer anuncio, en cuestión de unos 3 días, obtuvimos la respuesta de 15 colaboradores y colaboradoras, todos doctores y afincados en diferentes universidades del mundo y dispuestos a trabajar en este proyecto. Poco después, con el tiempo, ya nos fuimos intercalando en lo que son las redes sociales más habituales dentro de lo que es los canales de lenguaje o en las líneas que atraviesa la revista: Formespa, Infolink, Académica.edu, el Instituto de Cervantes, el portal La Red de Hispanismo, entre otros. En nuestro segundo año, una vez que editamos en 2013 nuestro primer volumen, todo subido a la red, son de acceso totalmente abierto, descargable. Pensamos que completando las características de revistas indexadas de los repositorios oficiales o más estimados, continuaríamos con nuestro valor y seguiríamos agrandando lo que es nuestra calidad científica. El caso es que se cruzó en nuestro camino el proyecto de Humanidades Digitales de la Universidad de Granada, de Esteban Romero Frías, un gran proyecto muy amplio que abarca diferentes áreas, no únicamente la filológica, sino también la informática, la lingüística, las artes escénicas, las matemáticas. Y a partir de ahí creamos una pequeña comunidad gracias a la tecnología de foros de Google, que fue también ampliándose y pasó luego también a un grupo de filólogos que se denomina Filología e Investigación, que está asociada a esta red, en donde estamos alrededor de unos 800 filólogos, donde intercambiamos opiniones, pedimos colaboración para proyectos y podemos dar a conocer también nuestros artículos. Una vez que llegamos al 2014, llegamos luego al año 2015, donde publicamos números, 2016, donde publicamos números, 2017, donde acabamos de publicar el número. Estamos recibiendo artículos para 2018 y para 2019. De momento, ¿qué es lo que hemos conseguido? Hemos conseguido ser un producto ahora mismo dentro de lo que es la edición digital, sin ningún tipo de ánimo de lucro, como otras cientos de revistas, en el que gracias al movimiento que existe en las redes sociales y por los grupos que se van creando, sobre todo este que hemos dicho de filología e investigación, apenas sí hacemos publicidad y la gente ya nos va conociendo, vamos obteniendo seguidores en las redes sociales, no únicamente filólogos, sino también, por ejemplo, maestros, personas que están interesadas en cuestiones del lenguaje. Pues no sé, pues les puedo poner el ejemplo de artistas o incluso tenemos a informáticos, personas que no son únicamente, como decíamos, académicos o especialistas en estas cuestiones. Nosotros recibimos las propuestas, las evaluamos en un mes aproximadamente
y porque sí tenemos una revisión por pares como otras revistas. Intentamos que en la medida de lo posible las contribuciones sean no solamente que atiendan a las normas de publicación como cualquier otra revista a la calidad, sino también que sean actuales y que aporten puntos de vista ya no diferentes, sino didácticos para que tengan los resultados de la investigación sean un poco más amplios para el gran público. Los autores no dejan de perder, no pierden sus derechos de autor, porque la revista se considera únicamente un medio de exposición más, y en cualquier momento el autor puede volver a recuperar su publicación, la podemos eliminar, y se protege también el tema de la protección de datos. Hay una característica importante de nuestra revista, es que el hecho de no estar ligado, aunque colaboremos en el proyecto de Esteban Romero Frías de la Universidad de Granada, porque estamos un poco ligados académicamente a la Universidad de Granada, sí tenemos libertad libertad académica en el sentido de producir publicaciones donde se hagan puntos de vista críticos desde diferentes perspectivas, y somos capaces también de autogestionarnos gracias a las actividades que realizamos, las actividades académicas totalmente online, de las jornadas online que hacemos una vez al año durante el mes de noviembre. Como cualquier otra publicación de tipo electrónico, nos registramos en la base de datos de la Biblioteca Nacional, obtenemos nuestro ISSN, un registro numérico para identificarnos como publicación, y cumplimos también con lo que es el proceso del patrimonio cultural y científico. Y me queda por añadir, por si quieren pinchar en algunas porque ahora les contaré algo de la portada que es interesante también. Es que nosotros, sobre todo, aun siendo una revista de corte académico, sí creemos que somos un poquito diferentes, porque somos un espacio de comunicación, de ayuda desinteresada para otras instituciones, porque de hecho también le damos publicidad a compañeros, otras instituciones, en congresos, otras universidades. Se ha conformado una gran red de contactos de filología en sus diversas áreas de investigación. Creo que en la comunidad, entre redes de contactos, listas de correo y demás, creo que somos en torno a unos 3.000, creo. Aparte de la que tenemos, de la parte de la pública de la filología e investigación. Y hemos puesto en contacto también a diferentes universidades en diferentes puntos del planeta, y sobre todo lo que sí se desprende, y una característica que se desprende como publicación académica, es la recuperación o la unión de los seres humanos, que un poco yo creo que es la esencia también que no podemos perder en las humanidades digitales, de no estar separados por las tecnologías, sino que nos unen como seres humanos, como digo. Una característica que nos gusta mucho de nuestra revista es que todas las portadas que hacemos intentamos que las hagan artistas plásticos, por lo cual también nos unimos. Si se puede ver alguna... En la misma se pueden ver que las portadas, luego se van... Sí, en archivos, si ustedes se lo descargan, luego lo podrán descargar. Verán que hay las portadas son siempre de artistas plásticos, porque contamos también con la colaboración de artistas plásticos, ¿no? Es que también una característica que queríamos nosotros hacer ver en nuestra revista. Una cuestión también importante es que si ustedes, ahí verán en el equipo de edición quiénes integramos todo el equipo de edición, quién es el equipo de redacción, el comité científico. Verán a todos nuestros colaboradores. En la sección de publicaciones se pueden descargar los volúmenes que llevamos hasta ahora, están en PDF, descargables totalmente, pues ya le digo, abiertos. Además en un formato PDF, porque entendemos que todavía, aunque sabemos que hay diferentes fórmulas de descarga, el PDF sigue siendo un elemento muy... digamos, la versión electrónica de un documento que es fácilmente manejable, como le puede pasar al EPUB o otro tipo de documentos. Y una parte importante que sí tenemos nosotros en esta revista es la de espacio colaborador. En la de espacio colaborador es, digamos, un foro o un espacio abierto
para iniciativas de otras universidades, de otras instituciones que muchas veces no encuentran un lugar donde publicar por ejemplo, las actas de un congreso o no sé, algún proceso de investigación, y que muchas veces sabemos que en este mundo de las publicaciones tenemos que pagar o desembolsar una cierta cantidad de dinero, claro está, en algunas editoriales importantes, que nosotros también en ese sentido somos un poco críticos. Claro está, nosotros no podemos compararnos con otras editoriales más institucionalizadas, con más trayectoria, pero simplemente nosotros ofrecemos este espacio, este ágora virtual, que lo denominamos así, para universidades que quieran simplemente dar a conocer de manera gratuita su resultado de investigación. Los ponen dentro de lo que son las áreas de arte, filología y ciencias humanos-sociales. El hecho de la monografía, los debates virtuales, la lista de discusión u otros elementos de discusión con nuevas tecnologías. Creo que en este repaso sucinto, yo creo que el aporte que nosotros hacemos, si decimos, es una publicación más o es algo diferente por el, como les digo, por el factor humano que se desprende. Es decir, es una publicación que a día de hoy funciona casi sola, en el sentido que son los autores los que se contactan con nosotros. En cuestión de un par de días no se tienen problemas para evaluar los textos, porque siempre hay disponibilidad y siempre hay mucha ganas de colaboración, que creo que hay como proceso, digamos, de producto digital que está continuamente también transformándose. También es una herramienta interesante, ¿no? Ver cómo el factor humano realmente sí se puede consolidar a través de algo digital, porque tengamos en cuenta que hay personas con las que llevo años trabajando y únicamente las conozco a través de correo, no ni siquiera por videoconferencia. Entonces, bueno, esta es mi pequeña aportación. También hacer ver el proyecto de Esteban Romero Frías, de la Universidad de Granada. Y nada, y si tienen alguna pregunta, y si no, les puedo dejar mi correo para atenderles lo que ustedes me digan. Muchas gracias. Estábamos pensando que todos se expusieran y al final una ronda de preguntas, pero en el caso de la doctora Carmen, personalmente sí amerita una excepción. Si alguien tiene una pregunta de momento para transmitírsela. Sí, tenemos una. Perdón. Hola, buenas tardes. Alberto Ramírez, de la Universidad Veracruzana. Quisiera preguntar sobre el factor de impacto de la revista en México y en general en la ciencia. Se requiere de publicar, cuando uno lo hace, en revistas que tienen impacto y que tienen citaciones y están siendo cada vez más sometidas a la observación, al escrutinio y a la validación, a las métricas alternas, etcétera. Entonces los esfuerzos institucionales, personales, que inician como semilla, de repente tienen que medirse con los grandes esfuerzos de las universidades grandes, que tienen toda la infraestructura y todo el apoyo institucional para apoyar revistas. Entonces quisiera saber si ustedes están considerando los formatos estándar, por ejemplo el Open Journal System y las cuestiones de factor de impacto y de cuartiles y demás. Sí, muchas gracias. Don Alejandro, si me la puede escribir, es que no la escuché muy bien la pregunta. Si me la puede escribir, sí. Reconocías, ¿no?, que apelan al factor de impacto, en este caso, no sé, el Journal Citation Report o los otros factores alternativos como Simago, ¿no? Me imagino también, ¿no? O sea, si de alguna manera aspiran a hacer eso, dado el comité científico que tienen, que yo veo que es muy pues abundante y muy bien sustentado, pero que por otro lado no tiene, digamos, el pleno, digamos, no sé, respaldo también institucional, ¿no? O digamos, no está sí, bueno, un servidor de la Universidad de Granada, en fin. Las métricas y todo esto, ¿no?
creo que si no entiendo mal la pregunta es por si tendemos a hacer ser una publicación de impacto. No es tanto ese el objetivo. Entonces yo creo, verán, es también una posición crítica, no porque muchas veces existan, y sé que me estoy metiendo en un terreno difícil, y simplemente yo les vengo a mostrar una experiencia editorial, donde tenemos autores que dentro de su área, de sus universidades, son personas de prestigio, pero también es un foro de intercambio. Es también un poco ver que el tema de las humanidades digitales lo que nos tiene que hacer replantear es que muchas veces que ciertamente todos queremos publicar en revistas de impacto, pero no todo lo que se publica en las revistas de impacto quiere decir que sea a lo mejor relevante o en ese momento indicador de algo de cambios, ¿no? Entonces, en ese sentido es también un poco, al no estar, digamos, acogido tenemos esa libertad por ser también un producto de fusión entre lo que viene siendo a lo mejor alguna revista de unas características académicas, pero que también enlaza con lo que puede ser también un aspecto crítico o que rechacen de entrada lo que se viene haciendo tradicionalmente. Entonces yo creo que también es interesante el hecho de que nos hayamos juntado una serie de personas, que estemos colaborando, que pertenecemos al ámbito académico, pero que también, digamos, rechazamos un poco las maneras de transmitir del mundo académico en muchas ocasiones que pueden resultar hasta tiránicas. Entonces creo que también esto de las humanidades digitales también ofrece, al menos lo que es el campo donde yo me muevo, en lo que es el producto de edición, ¿no? de revista de corte para dar de corte de investigación. Es también un desafío, pero bueno, no queremos en absoluto menospreciar la labor de grandes revistas. Simplemente mostrar que se puede hacer también, se pueden transmitir conocimientos de ciencia en nuestra área, mostrar resultados de investigación de otra manera. De otra manera, y que también que nos demos cuenta que cuando nosotros nos adentramos en el mundo de la tecnología, o en el mundo de las relaciones humanas a través de lo tecnológico, se podría denominar así, cuando una serie de profesionales se juntan y se ponen de acuerdo sus puntos de vista, se atreven también a hacer algo no tan igual como al resto de revistas. Entonces, ni somos los mejores, tenemos muchos fallos, pero estamos siempre en un proceso de continua experimentación. Entonces, ahora mismo no entra dentro de nuestra... esa era la aspiración, a ser una revista indexada, pero digamos que está primando más las ganas de conocer, de hacer, de intercambiar ideas, prima más que el hecho de ser alguna publicación de impacto. No sé si respondo así a su pregunta. ¿Tiene alguna pregunta para Carmen? Entonces, bueno, agradecemos mucho la participación. Gracias a ustedes. Agradecemos mucho. Gracias a ustedes. En cualquier caso, estaremos en comunicación por correo electrónico si hay cualquier situación. Muchas gracias. Bueno, pues venga, hasta luego. Muchas gracias. El último ponente de esta mesa es, tenemos el gusto también de contar con nosotros con Ernesto Miranda, el maestro Ernesto Miranda Trigueros, quien es coordinador de la Agenda Digital de la Secretaría de Cultura de México. Fue director general adjunto de promoción turística de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional en AMEXCIF. Director es actualmente, no sé si eso lo fue, director de innovación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue encargado de contenidos digitales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, donde desarrolló plataformas y estrategias digitales explorando nuevos soportes de acceso a la cultura. Es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM, con estudios en la Maestría de Humanidades Digitales del King's College London. Y nos trae nos viene a compartir la Agenda Digital de Cultura y la creación del repositorio digital del Patrimonio Cultural de México, que tengo entendido que es un gran, interesantísimo proyecto. Entonces, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias al Instituto por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Como dice el programa, me gustaría hablarles de la Agenda Digital de Cultura.
que es un proyecto amplio y que implica varios de los temas que hemos tratado a lo largo de la mañana aquí. Pero antes de entrar directo al tema más institucional, me dediqué a hacer algunas líneas en torno a lo que intuía que iba a ser la reflexión que desataría la presentación de Paul, principalmente sobre las definiciones de humanidades digitales. Entonces, me tomo 3 minutos para leerlas y luego paso a presentarles de manera más específica este proyecto institucional. Quisiera empezar haciendo referencia a la cita que hacen de Paul Spence para enmarcar este diálogo tan necesario entre las dos tendencias que buscan definir las humanidades digitales. Una, hacia el uso de las herramientas digitales en la investigación humanística, y la otra, en abordar desde una perspectiva crítica y humanística la convergencia cultural en que vivimos hoy día debido a la irrupción de las tecnologías digitales. A partir de esta bifurcación, que se discuten desde hace ya algún tiempo en los círculos de humanidades digitales, quise situar mi trabajo, mi propia experiencia, para explicarme en cuál de las dos podría situarse lo que he podido hacer en estos últimos 5 años, y si eso me ayudaría a aportar algo en esta búsqueda de definiciones. A partir de esto me di cuenta que mi breve experiencia, en gran parte nacida después de hacer el posgrado en King's College de Londres, sumada a mi trabajo profesional en diferentes instituciones culturales del país, donde la creación de proyectos de investigación y de divulgación del patrimonio cultural principalmente, ayudaron a crear una reflexión en torno a lo que deben y pueden hacer las instituciones culturales mexicanas en términos de uso de herramientas digitales. Es decir, una tendencia inevitablemente llevó a la otra. La tendencia de desarrollar algunos de estos proyectos inevitablemente llevó a la reflexión institucional. La posibilidad que he tenido de coordinar proyectos digitales dedicados a códices prehispánicos o a poetas mexicanos, impulsar talleres de impresión en 3D o de paleografía digital y la realización de congresos se convirtieron en sí mismos en una forma muy efectiva para fomentar la reflexión y una crítica en torno a la adopción de herramientas digitales para investigación, preservación y difusión principalmente de las expresiones culturales de México. Estas acciones, en diferente medida, han podido incidir entre los profesionales e investigadores de las instituciones en las que he podido trabajar, pero principalmente en los tomadores de decisiones, haciéndolos conscientes de las nuevas realidades que experimenta el campo que englobamos dentro de las humanidades digitales. Esta labor es parte de un esfuerzo colectivo más amplio, no creo que sea solamente individual, pero converge en redes, por ejemplo en la red HD o en otras redes como la red de difusión del patrimonio cultural del CONACYT, y en la labor desde luego que cada uno de los miembros de estas instituciones realiza, sin importar si lo reconocemos como humanidades digitales o no. Creo que va creando mayor visibilidad y va poniendo en la palestra la importancia de que nuestros institutos, nuestras instituciones y nuestros institutos o centros de trabajo reciban de mejor manera los proyectos que podemos plantear en relación con temas digitales. En este sentido, quizá las humanidades digitales, dependiendo de las posibilidades y los alcances de los centros de trabajo en los que nos desempeñemos, son complementarias en estos dos ejes, el de la acción y el de la reflexión. A la luz de estos últimos 5 años, me doy cuenta que sin los proyectos concretos de investigación de humanidades digitales, es muy difícil sensibilizar a otros miembros de la comunidad humanística de las ventajas y posibilidades de estas herramientas, y más que eso, de la visibilidad y nuevos públicos a los que pueda alcanzar nuestro trabajo, encontrando nuevas maneras de darle forma a nuestra investigación y, en última instancia, al conocimiento que generamos de nuestras diferentes áreas. No quiero dejar de mencionar que si bien esta visibilización ha sido fundamental para seguir consolidando las humanidades digitales en México como un campo de acción y reflexión, aún hace falta crear conciencia entre ciertos actores de precisamente lo contrario. Ya lo mencionaba Alberto y también Paul hacía referencia a ello, no siempre las herramientas digitales son necesarias para los proyectos que queremos emprender. Esta suerte de tecnodeterminismo en la que nos hallamos, donde la palabra innovación o disrupción ha perdido sentido a fuerza de repetirla sin parar, hacen muchas veces que los tomadores de decisiones se empeñan en llevar a cabo proyectos innecesarios y redundantes. Sirva como un ejemplo muy simple el caso de las apps, las aplicaciones nativas para teléfonos móviles, que para muchos en las instituciones culturales, al menos en las que yo he trabajado, siguen siendo una suerte de necesidad para estar al día, sin reflexionar específicamente para qué nos va a servir, cuánto nos va a costar y cuáles van a ser las implicaciones de sostener un proyecto de este tipo. Así, otra vez, la creación de proyectos de humanidades digitales detona la reflexión, pero también demuestra cuál es el valor real de las tecnologías digitales aplicadas a nuestros campos de conocimiento sin forzarlo, derivado de las circunstancias actuales. En México aún tenemos facultades e institutos de humanidades muy sólidos y de enorme prestigio como el que hoy nos acoge.
Paul ya también nos lo hizo saber en su presentación. En países como Reino Unido o en otros países europeos cada vez están más constreñidos los presupuestos en los departamentos de humanidades. Y paradójicamente se debe a que se requieren resultados tangibles como los que arrojan los departamentos de ciencias y tecnología, que están más enfocados a desarrollos tecnológicos y a veces digitales. Es decir, se debe a una visión donde pareciera que la palabra digital será capaz por sí sola de renovar procesos a veces anquilosados y aumentar milagrosamente los presupuestos. De cualquier manera, ambas aristas, la reflexión y la acción en torno a las humanidades digitales, serán determinantes para hacer relevante nuestra labor en una sociedad tan compleja, convulsa y a veces esquiva a la creación de sentido en torno a la realidad contemporánea. Esto es en torno a mi breve experiencia personal y a lo que puede abonar sobre la reflexión y la definición en torno a humanidades digitales. Y estas segundas líneas acaban desembocando en lo que les presentaré de la Agenda Digital de Cultura, que una vez más, si no se hubieran podido dar algunos de estos proyectos que pues, he mencionado en otras, he tenido la oportunidad de presentar en otros foros, no se hubiera logrado esta sensibilización y quizá yo no hubiera tenido la oportunidad de plantearle a estos tomadores de decisiones la necesidad de crear una agenda digital de cultura en el gobierno federal para poder transitar y trabajar en el futuro pues todo lo que implicará para una secretaría nueva que ya veremos en las siguientes líneas. Esta posibilidad de reflexionar a raíz de los resultados obtenidos con proyectos concretos vinculados con la investigación en las humanidades digitales me han permitido el privilegio de ayudar en la creación de un área nueva dentro de la también recientemente creada Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. El área se denomina Agenda Digital de Cultura y cuenta con atribuciones desprendidas de diferentes instrumentos legales. Ya los veremos más adelante. Es de celebrarse que el tema digital haya sido incluido con ciertas atribuciones dentro de la nueva Secretaría y creo que parte de la labor que se ha hecho desde la Red HD y desde otros centros de trabajo ha sido fundamental para que se diera ese paso. Me parece que el paso se da en un buen momento, ya que para esta institución vendrán enormes desafíos desde la coyuntura política en la que nos hallamos, que se suman a las dificultades intrínsecas a casi todas las agencias gubernamentales dedicadas a la cultura. Magros presupuestos, rezago institucional, falta de profesionalización, entre otros. Más allá de esta coyuntura y de enormes retos estructurales, la Secretaría se enfrenta a dos grandes desafíos que se suman a los ya mencionados y que también han sido mencionados el día de hoy. Hacer relevante el patrimonio cultural y las expresiones culturales que heredamos de generaciones pasadas a través de medios digitales y al mismo tiempo insertar sus labores a los nuevos lenguajes y símbolos que surgen vertiginosamente desde lo digital. El caso de la Secretaría de Cultura de México es sui generis, como muchas otras de nuestras instituciones públicas. Cuenta, por ejemplo, con miles de investigadores, lo que la hace una institución doble, que puede y debe reflexionar en torno al patrimonio cultural y las expresiones culturales mexicanas, además de dedicarse a su preservación, principalmente a través de dos grandes institutos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que como saben también realizan acciones de investigación análogas a las que muchas veces se llevan a cabo en institutos como el que hoy nos acoge o el de estéticas, históricas, antropológicas. Es por esta razón que me parece que la formación de nuevos profesionales conscientes de estas transiciones serán fundamentales para dirigir los programas de la naciente Secretaría. Los egresados de humanidades digitales y otras disciplinas afines tendrán una función muy importante para trabajar en este doble reto que enfrenta el sector cultural. Si bien seguiremos buscando definiciones para las humanidades digitales, necesarias para visibilizar y afinar nuestra labor, es fundamental que desde nuestros diversos centros de trabajo impulsemos su consolidación y exploremos todo su potencial para que desde la reflexión y la acción podamos incidir en la creación de conocimiento pertinente para atender y afrontar los desafíos contemporáneos. Dicho esto, me gustaría entonces pasar a explicarles un poco qué es esta dichosa Agenda Digital de Cultura y cómo se constituye. Si nos da tiempo, puedo contarles brevemente uno de los proyectos, de los pocos proyectos sólidos que se están, digamos que no son ejes programáticos o principios, como es la Agenda Digital de Cultura, y que, digamos, aglutina muchos de los ejes y objetivos que están planteados aquí. Así que bueno, ¿qué es? Es la estrategia que impulsa la Secretaría de Cultura en el periodo 2017-2018 para insertar, potenciar y hacer efectivas sus políticas públicas mediante las herramientas digitales. 2017 y 2018 pues claramente solo es un año
Llegamos nosotros a las postrimerías del sexenio, pero bueno, pues fue cuando nos tocó y fue cuando se creó la Secretaría, así que creemos que el mayor trabajo y las mayores posibilidades de este proyecto pues vendrán a partir de diciembre del 2018 a quien le toque retomar estos temas. Es un instrumento de planeación estratégica que ofrece a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales sectorizadas en el sector cultura, una especie de guía o una suerte de principios que puedan ayudar a que todos los proyectos que se realicen tengan por lo menos ciertos ejes en los cuales sustentarse, principalmente para una optimización de recursos. Esto es en dónde está sustentado en términos programáticos, son el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Digital Nacional que ya nos mencionaba Paola, el Programa Especial de Cultura y Arte, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y el Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura. El objetivo, como los mencionaba, es potenciar la creación, investigación, difusión y preservación de las expresiones culturales y del patrimonio a través de herramientas digitales. Eso de creación, investigación y difusión y preservación es el mandato original de la Secretaría y de gran parte de sus institutos y órganos desconcentrados, que en este caso se potencia a través de las herramientas digitales. Para poder definir un poco y desbrozar todo lo que puede implicar una agenda digital, se crearon 7 ejes estratégicos que les comentaré brevemente. El primero es el de desarrollo de habilidades digitales y tiene que ver con lo que ya mencionábamos mencionabas un minuto de la necesidad de crear como nuevos cuadros, ¿no? El primero, dotar de capacidades digitales a los ciudadanos para una mayor apropiación de la cultura. Creo que ya lo mencionó Paola y tiene implicaciones amplias el implementar este tipo de programas en escuelas o en centros culturales, cuando a veces la tecnología también puede ser una forma de colonizar o de imponer ciertas visiones del mundo. Y lo mencionaba Paul también en su presentación, pues a mí sí me tocó en la primaria y secundaria aprender a programar, y luego con la llegada del internet se abandonaron esos programas, al menos en el CCH que me tocó a mí estudiar. A partir más o menos del 96 se dejaron de enseñar, era QBasic, se dejó de enseñar QBasic y se empezó a utilizar navegadores, a crear tu página de internet. Entonces es interesante cómo hay un regreso, y en ese momento no se planteaba de una forma tan tecnodeterminista, sino era más bien para fomentar el pensamiento abstracto, ¿no? Pero bueno, parte de nuestra labor, creo, dentro de la Secretaría tendría que ser eso, la adopción crítica de herramientas digitales para poder hacer uso de ellas de una forma un poco más consciente, ¿no? La formación de los nuevos profesionales del sector para que implementen acciones y estrategias vinculadas con las nuevas tecnologías. Esto creo que es una necesidad, también ya se mencionaba. No sé si sea modernizar o innovar en nuestros centros de trabajo, pero sí existen nuevas funciones que no necesariamente es un community manager, sino son posiciones que a Alberto seguramente le ha tocado en estos 10 años, pues estar formando gente o formando programas para que puedan adaptarse a la realidad de nuestras instituciones, y que en específico en el sector cultural es a veces muy complejo porque no acabamos de profesionalizarnos. El que a veces dirige el Festival Cervantino acaba siendo músico en otro festival y luego acaba siendo editor de una revista. Entonces, bueno, creo que viene el reto ahora es doble, porque pues, estas habilidades digitales sin duda serán requeridas pues, principalmente para manejos de acervos digitales, no tanto para la parte de salida, sino preservación y catalogación de acervos digitales. Y por último, la potenciar, maximizar y reconocer el talento de los recursos humanos propios. Son miles de trabajadores dentro de la Secretaría, y muchos de ellos por su trabajo o por sus intereses personales ya han empezado a dar pasos en este sentido. Digamos, hemos encontrado colaboradores que en las tardes se dedican a hacer modelos 3D de zonas arqueológicas de México, entonces, y de día pues son los enlaces informáticos de la Dirección General del Festival Cervantino, por decir algo. Entonces también no necesariamente es de crear un nuevo programa para
para cambiar a toda una plantilla laboral que conoce de fondo el trabajo, sino potenciar lo que ya lo que se está trabajando y los intereses que pues no necesariamente tienen que ver con su labor en la Secretaría, sino con lo que está pasando en nuestra realidad contemporánea. La inclusión y participación social creemos que es una de las partes más importantes y muchas veces queda de lado, discursivamente suena muy bien, por ejemplo, que todas las páginas del gobierno federal tendrían que estar traducidas a las 64 lenguas indígenas y no lo están. También deberían de tener un cierto tipo de código para permitir a un programa automatizado leerlo para las personas con debilidad visual. Entonces nuestra intención es que los proyectos que se realicen desde la Secretaría cuenten con ciertos estándares y que puedan ser pensados desde antes para la inclusión, ¿no? Está también el tema del fortalecimiento de la presencia de los contenidos digitales en español y en las lenguas indígenas nacionales, que bueno, ya Paola también nos mencionaba un poco la necesidad de actuar desde el sur y pensar principalmente desde el sur, especialmente si estamos trabajando en una Secretaría de Cultura que desde nuestro punto de vista pues tendría que fungir como eso, ¿no? Como una especie de polo crítico ante ciertos cambios culturales. La promoción de desarrollos tecnológicos que impulsen la inclusión social, eso Paola también tiene un gran trabajo en torno a creación de ciudadanía y hay una serie de proyectos que emergen normalmente desde la sociedad civil, pero para una secretaría naciente creemos que debe ser importante reconocer y apuntalar este tipo de proyectos. El fomento del uso de estándares internacionales para la accesibilidad digital, como ya les mencionaba, y el impulso a programas de participación colectiva para la innovación en entornos creativos. Vemos que sí, definitivamente se desgasta un poco la palabra innovación y disrupción, pero sí existen ciertos ecosistemas de creatividad colectiva que pueden venir muy bien para renovar ciertos procesos institucionales que en algunas partes de la institución se vienen arrastrando pues desde 1934, ¿no? Entonces es importante también enfocar desde nuevas perspectivas cómo vamos a trabajar la cultura, ya sea hacia su salida social o hacia su salida económica, pero bueno, existen desde la parte digital buenos ejemplos que podría el sector cultural apropiarse. El tema de industrias creativas digitales viene también por mandato y extrañamente a través de la Estrategia Digital Nacional se dice que la Secretaría de Cultura tiene que construir una agenda digital de cultura para impulsar las industrias creativas. Y cuando recibimos ese mandato, pues dijimos, bueno, nosotros podríamos impulsar las industrias creativas digitales, pero hay una serie de industrias creativas que trascienden por completo lo digital y más en México. Entonces nosotros nos centramos solo en tratar de definir estas industrias y creando un mapa de ruta. Se convocó a un grupo de representantes principalmente de la industria, de la academia y del sector público para tratar de decir, bueno, ¿qué son estas industrias creativas digitales? ¿Hacia dónde van? ¿Y cuál tendría que ser la función específica del gobierno federal para apoyarlas, si es necesario apoyarlas o no? Partiendo de antecedentes muy concretos como los estímulos fiscales al cine, el antes 226, hoy 189, pero bueno, si es una industria tenemos que apoyarlas del sector cultural o tendría que ser la Secretaría de Economía quien las apoye, en fin, estamos en ese proceso y tendremos un foro de reflexión en abril de este año para poderlo concretar. El tema creo que más importante y que sostiene toda esta reflexión es la sustentabilidad. Los que hemos estado metidos en proyectos de humanidades digitales y quizá algunos otros que no de manera tan directa han visto cómo si no se concibe en términos conceptuales, cronológicos, económicos y de recursos humanos este tipo de proyectos, es muy difícil mantenerlos a largo plazo y después acaban siendo, como comentaba Rodolfo Mata en una pregunta a Paul Spence, pues, si nos apostamos por crear un proyecto digital y nos tardamos tanto tiempo en aprenderlo o en conseguir los recursos o en la implementación, que luego el trámite burocrático puede ser exhaustivo,
es probable que el día que estemos implementando nuestro proyecto, lanzándolo a la luz, se haya vuelto obsoleto. Entonces, más para nosotros que estamos hablando de recursos públicos, pues es muy importante ya no salir con, bueno, vamos a digitalizar, vamos a gastarnos 200 millones de pesos en una digitalización que se la vamos a encargar a quién sabe quién, y pues nadie pensó en las letras chicas, y resulta que el acervo ahora ya no pertenece al convento en Morelia, sino que ahora pertenece a la empresa de digitalización, ¿no? Creo que ya sí estamos en un grado de madurez en las instituciones públicas, culturales y creo que también académicas de nuestro país, como para que los proyectos de este tipo y de gran envergadura y que representan también pues, preservar el patrimonio, sean muy bien conceptualizados. Entonces, por lo menos creo que en esta fase de la Agenda Digital de Cultura sí tenemos ya la capacidad de decir, bueno, si tú, área de vinculación cultural, vas a iniciar un proyecto, pues no que yo no tengo todavía la fuerza necesaria en términos legales para decirte no lo hagas, pero sí puedo decirte, oye, bueno, déjame ver quiénes son tus proveedores, cómo lo estás conceptualizando y decirte mi opinión al respecto, ¿no? Porque pues antes era, bueno, pues no, ellos se fueron por la libre y contrataron eso, pues un proyecto enorme de digitalización, principalmente los de digitalización son muy complicados, entonces es bueno que exista ahora un área que pueda por lo menos apoyar a las áreas sustantivas en la planeación de estos proyectos. Desde luego que la infraestructura tecnológica pues es fundamental, está debajo de todo lo que hemos hablado en los ejes anteriores, así que va de la mano de estos ejes. Personalmente al área en la que me toca a mí coordinar no le toca hacerse cargo de la infraestructura, sino que hay otra, digamos, coordinación encargada de eso, un área de informática más pura y dura, que bueno, pues estamos en constante comunicación, porque si estamos hablando de, bueno, sí, proyectos de inclusión digital o creación de estrategias de preservación, si no existen los recursos económicos, recursos tecnológicos para hacerlo, pues difícilmente, ¿no? Estaríamos hablando un poco al aire. Y uno más de los puntos que creo que es importante es la integración sectorial, que bueno, pues crear una Secretaría de Cultura fue una gestación complicada y siempre ha sido complicado esta relación entre el entonces CONACULTA y los Institutos Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes. Hoy día pues la Secretaría no busca tanto como incidir verticalmente en sus políticas, sino tratar de coordinar sectorialmente. Entonces, uno de ellos es la normatividad sectorial en materia de herramientas digitales, o sea, lo que podamos nosotros emitir desde la Secretaría podrá ser utilizado por estas instituciones. Los marcos normativos para la interoperabilidad, que son una de las cosas más importantes. Los que han estado en proyectos de repositorios están conscientes de lo importante que es hablar de interoperabilidad, y se logró que en el reglamento interno de la Secretaría de Cultura se pusiera la palabra interoperabilidad. Entonces eso dará pie para que desde ahora todo el proyecto de digitalización, todo proyecto de catalogación en museos, en zonas arqueológicas, en centros de investigación, pueda o deba trabajar hacia una interoperabilidad de colecciones con el afán de hacerlas más visibles y más inteligentes entre ellas. Y en tercer punto es aprovechamiento de los datos sectoriales y abiertos para una mejor toma de decisiones. Ya se mencionaba también por Paul la datificación del conocimiento. También en el sector cultural hay posibilidades en torno a la obtención de datos, por ejemplo, con dispositivos móviles, cómo se está moviendo el público en recintos culturales, eso cruzado con el uso de páginas web o otros recursos digitales de la Secretaría, puede arrojar información muy valiosa sobre los públicos, que al final se puede traducir en una mejor articulación de presupuestos para políticas públicas. Entonces ese es un poco el tema de integración sectorial o coordinación sectorial. Y por último el tema de preservación, investigación y difusión, que como les decía son tres de los mandatos más importantes de casi todas las instituciones. Preservación buscando digitalización sustentable a largo plazo, basado en este principio de sustentabilidad,
investigación de las expresiones culturales y consolidación de los proyectos digitales dedicados a la educación artística, que existen ya muchísimos, principalmente en antropología e historia, se trabaja ya desde hace un rato en estos temas, y de difusión, que quizás sea la arista más visible, donde podemos hablar de herramientas digitales relacionadas con cultura, pero que bueno, también, como mencionamos, tiene que tener una planeación y no solo estar generando páginas web y aplicaciones que pueden ser redundantes entre sí. Creo que ya no me va a dar tiempo de platicarles del repositorio, pero bueno, pues es un repositorio digital del patrimonio cultural mexicano que lo que busca es coordinar todos los acervos en estándares de metadatos abiertos y de software libre para, en última instancia, preservar estas colecciones y hacerlas accesibles a un mayor número de personas. Entonces, bueno, ya le dejamos aquí. Estupendo, y les agradezco mucho. Está todo muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias a Ernesto, muy interesante exposición. Bueno, que por un lado, yo creo nada más apuntar, bueno, nos comparte la agenda de una secretaría, bueno, digamos, una iniciativa institucional plenamente formal, incluso a nivel federal, pero por otro lado, o sea, sin dejar de lado este polo crítico que han mencionado también y la necesidad, por ejemplo, incluso emprender un proyecto de larga escala de hacer una interfaz que sea multilingüe, ¿no? Digamos, ¿no? A través de inclusiva, ¿no? Con todos los las lenguas y el patrimonio cultural, ¿no? De muy rico mosaico, ¿no? que ofrece el país, ¿no? Culturalmente hablando. Entonces, bueno, terminamos con las exposiciones y por supuesto tenemos un tiempo para preguntas, ¿no? Razonable, entonces le damos la... Sí, hola, ¿qué tal? Yo tengo dos preguntas, una para Alberto y otra para Ernesto. Para Alberto, primero, me gustó mucho las tres preguntas que planteaste, me parecen totalmente acertadas, pero tengo una pregunta moviéndome un poco más allá. Quisiera saber tu opinión, con base pues, en tu trayectoria y tu experiencia, respecto a esta discusión de que ahora las bibliotecas se están moviendo hacia ser como nuevos agentes de publicación debido a los entornos digitales. Entonces, en entidades académicas como es la UNAM, donde está la publicación tradicional del journal y el libro académico, en entornos digitales, no necesariamente de productos que no son textuales, las bibliotecas se están volviendo en algunos lugares estas agencias como de publicación, ¿no? Están produciendo materiales nuevos porque hay demanda. En fin, me gustaría saber tu opinión al respecto. Y para Ernesto, mi pregunta es sobre el repositorio, si van a incluir como el CONACYT tiene para su repositorio cada vez reglas más claras, no siempre se aplican a la realidad, pero si ustedes están pensando aplicar para el Sistema Nacional de Creadores, si están pensando en un sistema similar de depósito personal mediante un registro, y realmente ¿qué van a meter? Es decir, el INA y el INBA están creando colecciones, pero más allá de eso, en el caso del CONACYT, porque está más dentro de mi área, me queda claro que son centros CONACYT, universidades públicas quienes van a depositar ahí. En el caso de ustedes, además del INA y el INA, y supongo que el Sistema Nacional de Creadores, ¿qué esperan que se deposite? ¿Quién esperan que lo deposite? Nada más. Yo conozco de este modelo desde Stanford. El director de Stanford Libraries también era presidente de Highwire Press, pero era una unidad totalmente independiente de los procesos de la biblioteca y contaban con su personal. En nuestro caso, cuando había dicho que queremos crear la infraestructura para que puedan hacer difusión de su material, interactuar con ese material y publicar algo nuevo dentro del mismo sistema, es decir que hacemos la infraestructura, pero tiene que haber una intervención en esa parte de publicación
que tal vez no está contemplada dentro de la infraestructura, entonces tal vez tiene que ser un proceso un poco más humano y manual, pero yo no creo que es la tarea de la biblioteca que esté publicando en sí sin tener todos los otros procesos que están contemplados en la publicación tradicional, porque pues estamos hablando del arbitraje, edición y todo eso, que pues esas tareas no están contempladas dentro de una biblioteca en sí. Con el tema del repositorio, hemos aplicado a la convocatoria justamente con CONACYT para repositorios nacionales. Sin embargo, al estar concebidos para albergar artículos académicos, el repositorio que nosotros estamos pensando y creando rebasa un poco, por ejemplo, los metadatos que se utilizan para materiales académicos. Entonces, platicamos con ellos a ver si podíamos ser beneficiarios del fondo y aún así vincularnos con el repositorio nacional. Porque, por ejemplo, para describir un objeto como pues un material de la Cineteca Nacional, ¿no? O sea, pues digo, tienen ellos sus propios metadatos que es necesario incluir, y a veces al estar enfocado a cosecha de materiales académicos, pues no coincide con lo que estamos planeando. De las instituciones que están participando, como bien mencionas, está el INA y el INBA. El INA ya tiene una labor enorme hecha con un repositorio que hicieron, que alberga como 500,000 objetos. Un 40% de esos objetos son tesis y material académico, el otro sí son piezas que han podido sacar y normalizar de los museos de otros centros de trabajo. El INBA tiene diferentes esfuerzos, algunos del CENIDIAP y de los otros centros de investigación, pero nosotros estamos haciendo una labor paralela con 3 de sus museos para incorporar buena parte de las colecciones. Entonces, como lo concebimos, es primero trabajar un modelo de datos, ¿no? Que era lo más importante para crear como ideal de interoperar colecciones tan disímiles como pueden ser las de antropología con las de Cineteca Nacional, por decirlo. Entonces, se terminó el modelo de datos y se trabajó con gente del Colmex, gente del Instituto de Investigaciones Estéticas, gente del INA, gente del INBA, como para consensar en la medida de lo posible un trabajo tan amplio, ¿no? Y entonces ese modelo de datos lo que permite es se seleccionan 4 metadatos básicos que todas las instituciones tienen que aportar, y luego ya cada una puede ir sumando más metadatos descriptivos para enriquecer la información en torno al objeto. Pero pues, si quieres luego platicamos y te cuento más a fondo de qué se trata. ¿Alguna otra pregunta? Hola, tengo una pregunta para Paola y otra para Ernesto. Para Paola sería saber cómo, si pudieras decirnos proyectos concretos, ya sea teóricos o prácticos, que tú sientes que están haciendo esto de aportar desde el sur hacia el sur, para el sur, o sea, como quiénes son los que están desarrollando teoría más interesante para ti en el contexto de las humanidades digitales. O sea, y como su aportación. Y no sé si hago la otra pregunta, no sé, claro. Para Ernesto, que sería saber, o sea, dijiste que un punto importante era el de acceso y así, y me pregunto por qué se han hecho tantas apps para Apple y, o sea, bueno, para Macs, cuando supongo que son la minoría de los usuarios, o yo esperaría que sea la minoría. Y también quisiera saber si están pensando en crear herramientas, como, o sea, tú decías, bueno, pueden venir a nosotros, no tenemos como el poder de decirles esto es lo que tienen que hacer, pero están así como asesorándolos. Entonces, si están creando herramientas como para, o sea, no sé, por ejemplo, Alberto está creando un set así de, no sé, cosas que necesitas saber si quieres digitalizar tu fondo, ¿no? O sea, cómo tiene que ser el PDF, Entonces, como crear herramientas que puedan ser compartidas y que más o menos todas las instituciones culturales y académicas nos vayamos como alineando a esos ideales, ¿no? Así. Esas serían mis 2 preguntas.
Bueno, yo creo que hay proyectos, más que de desarrollo teórico, creo que hay propuestas metodológicas y creo que hay propuestas, pues también esto te puede decir de su proyecto, propuestas muy interesantes que lo están haciendo. Yo sí creo que hay aquí en América Latina y bueno, también en otras latitudes, digamos, del sur global. Creo que entre las propuestas metodológicas están algunas muy interesantes que lo que buscan es modificar la forma en que estamos produciendo el conocimiento en la academia. Hay, por ejemplo, un caso en Colombia que utilizan la catalogación colectiva con la gente. Entonces, yo creo que eso es una manera distinta de hacer las cosas. Entonces, me parece que cosas así, bueno, y mi propuesta creo que todavía fallida de que podamos hacer humanidades digitales también colectivas en el sentido de abiertas con los ciudadanos y demás. Creo que en términos de metodologías participativas y metodologías que puedan incluir formas no necesariamente académicas de producir conocimiento, incluir nuevos actores, creo que esas son aportaciones interesantes desde el sur. Y bueno, y proyectos creo que hay muchos interesantes. Y bueno, no sé si quieres mostrar el primero. Pues ya Silvia lo conoce, el proyecto de los códices, que bueno, pues, lo que busca es un poco, o los resultados que se han obtenido son esos, que bueno, la representación de los códices prehispánicos o los códices mexicanos, no necesariamente prehispánicos, se encuentran en las herramientas digitales una forma mucho más expresiva e integral de representación que lo que ha sido la forma de representarlos durante décadas, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, y lo mismo sucede con lenguas indígenas, que ese fue un proyecto el proyecto de tesis que hice en la maestría en el King's, que bueno, también la dimensión aural que te permite integrarlo en una plataforma digital, el texto con el audio, ayuda muchísimo a recuperar no solo la verbalidad, sino toda una dimensión que ha sido soterrada pues cada vez que queremos fijar lengua en texto escrito, ¿no? Entonces, puede ser interesante partir ahí de una reflexión desde el sur, aunque sea porque viene la meta reflexión, bueno, sí, pero estás utilizando herramientas digitales ahora para representar pues expresiones culturales que han sido históricamente y sistemáticamente marginadas, ¿no? Entonces, pero bueno, da para mucho, ¿no? Está la reflexión en torno al problema de las infraestructuras, ¿no? Y bueno, cómo también las infraestructuras, digamos, es algo en lo que tenemos que también trabajar como sur, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos nuestros proyectos para rescatar la memoria cultural de nuestros pueblos, pero utilizamos infraestructuras que han sido desarrolladas en otra parte? ¿O cuáles son las dificultades que tenemos, o por qué no podemos desarrollar nuestras propias infraestructuras, ¿no? Esa sería la otra pregunta. Pero bueno, creo que estamos empezando. Yo creo que estamos empezando en esa reflexión crítica. Creo que en cuestiones de producción teórica, sí, de cómo deberíamos abordar las humanidades digitales desde el sur y generar nuevas teorías, creo que todavía estamos en ese camino. Estupendo. Y bueno, faltaban las otras preguntas. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Falta la que me preguntabas. Ya, perdón. Mira, lo de las apps para Mac, a mí me tocó estar en ese proyecto en 2011 y sí había una limitación entonces para tabletas de Android, de poder hacer, por ejemplo, lo de Octavio Paz y lo de José Gorostiza. Como no había todavía, no estaba ahí el software de Android como para poder hacer un desarrollo que fuera responsivo a diferentes tamaños de tabletas. Entonces, cuando nos plantearon la necesidad de hacerlo, fue, si lo hacemos en Android nos va a salir en 7 veces más el proyecto. Entonces empezamos en app y se hizo una versión web justamente para como paliar eso. Después, creo que fue uno de los problemas fue eso de lo que trataba de transmitir. O sea, en los 5 años o 6 años que han pasado desde entonces, los funcionarios se quedaron con la idea de que había que hacer apps, o sea, porque eso era el mandato de la entonces presidenta del CONACULTA. Entonces hubo quien siguieron haciendo apps, y cuando yo regresé ahora a la Secretaría de Cultura me di cuenta que habían 60 aplicaciones, principalmente de las áreas infantiles,
obsoletas y que no cumplían con el más mínimo rigor, ya no sea de tecnológico, sino de contenido que estás emitiendo al público, ¿no? Entonces, en ese momento fue por eso. Hoy día creo que ya han empezado a trabajar más en ese sentido. Y se relaciona un poco con la segunda pregunta que haces. Lo que hicimos ahora fue crear una especie de sistema de gestión interno, donde tú como área sustantiva de la Secretaría, si quieres desarrollar un proyecto tecnológico, primero tienes que como que mandar tus necesidades, un mapa de sitio, principalmente para qué lo vas a hacer, o sea, en quién estás pensando, cuánto dinero tienes, con quién lo vas a hacer y cuánto tiempo te va a tomar hacerlo, ¿no? Entonces creamos una especie de sistema que ayuda por lo menos a que les ayudamos a pensar el proyecto antes de que se lancen a licitar. Lo que sí existe ahora es también en términos económicos una, digamos, restricción de parte de Presidencia de la República, donde cualquier proyecto tecnológico que se realice en la Administración Pública Federal tiene que pasar por ciertos estándares técnicos, ¿no? Tienes que hacer un mapa de trazabilidad bastante laborioso. Si bien burocratiza un poco el proceso, ayuda a que muchas cosas que antes se hacían ya no se hagan. Eso es en la parte de infraestructura, ¿no? Digamos como la parte de contratación. Ahora nosotros tenemos esta parte más sustantiva que busca emular ese filtro, que no duplique, pero que sí te ayude a pensar, ¿no? En términos conceptuales y cronológicos tu programa. Pero lo que están haciendo ustedes creo que es muy importante porque pues en algún momento también decirle, bueno, igual y ni siquiera los necesitas, tú hazlo como académico, como institución pequeña, aquí hay ciertos estándares, ¿no? Entonces parte de la idea también es sacar como estas líneas de hacia dónde van los procesos de normalización, catalogación y digitalización. Y otro que es muy escabroso, que es el tema legal, ¿no? Que también estamos explorando, porque bueno, suena muy bien subirlo todo. Lo del INAH, por ejemplo, pues está libre es patrimonial, pero todo lo del INBA, o sea, las 70,000 obras que están resguardadas por el CENCROPAM, pues ahí te encargo todo el tema de los derechos con la familia de Diego Rivera, en fin, o sea, hay todo un mundo ahí, pero que también se tiene que poner hoy día en la mesa, ¿no? O sea, porque tampoco la podemos seguir viendo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sí, ¿se escucha? Ok. Bueno, mi pregunta también es para Ernesto. Pensando justamente, y tiene que ver justamente con esta parte de los derechos y también con la parte de la ciudadanía, yo me pregunto más justamente sobre la experiencia. Normalmente sobre los proyectos digitales hay repositorios donde se va guardando la información, los manuales o para poder justamente no partir desde cero, porque pues también se ha comentado también en otros foros, en otros momentos, que justamente no hay necesidad de empezar desde cero, o sea, hay que aprovechar las experiencias de otros para poder desarrollar más cosas. Y justamente estaba pensando en esta paradoja donde se ponen estos objetivos que mencionabas sobre que sea más abierto para más personas, en diferentes lenguas, digamos, en el contexto mexicano. Entonces mi pregunta es, ¿cómo quedaría esta parte o cómo, digamos, pensando que a lo mejor yo no soy parte o un colectivo o quien sea, digamos, ciudadanos, no somos parte, digamos, propiamente del aparato gubernamental, pero que podríamos aprovechar esas herramientas a lo mejor para hacer traducciones o para hacer otro tipo de elementos y poder apoyar y llegar a esos objetivos sin que fuera misión totalmente de ustedes, pues como parte de la, o sea, que nos incluyéramos en la agenda haciendo trabajo desde fuera. Claro. ¿Cómo podría ser? O si está planteado, o hay forma de hacerlo, o es un resquicio legal también, porque también pensando en los derechos, no sé, porque muchos de estos proyectos que he visto son copyright, entonces eso también desde afuera, pues se ve como una limitante para poder cooperar. Claro. De entrada, o sea, y eso también existe como un mandato de código abierto, o sea, todo lo que se está desarrollando en este proyecto de repositorio va a ser código abierto y reutilizable. Por otro lado, no partimos desde cero, buscamos a dos instituciones grandes que han trabajado estos temas en Europa y en Estados Unidos. Europeana es el proyecto europeo y luego los norteamericanos también abrevan de esa experiencia y crean que se llama la Digital Public Library of America. Entonces han creado como muchas buenas prácticas, la mayoría de ellas
pues, al final de invertir muchísimo dinero se dan cuenta de justamente eso, ¿no? De bueno, llevamos millones y millones de dólares y nunca hemos pensado como en el usuario o en las comunidades académicas que pueden seguir alimentando el valor de las colecciones digitales. Para nosotros, por ejemplo, el caso del Centro de Cultura Digital, que está ahí donde era la estela de luz, y que es la estela de luz y que está envuelto siempre en una polémica, creo que es uno de los casos como paradigmáticos, ¿no? Que surgió entre ese velo medio de puta, pues costó una millonada esta infraestructura, y han hecho como un programa público muy cercano a la gente, sin necesariamente estar vinculados con la agenda digital de cultura o con la Secretaría de Cultura, ¿no? Y lo mismo pues, sucede con el Centro Cultural España y su laboratorio de ciudadanía digital, o pienso mucho en los Fab Labs y en estos como espacios que sí nacen de manera autónoma, pero acaban encontrando una vinculación directa con la agenda. Nosotros la planteamos y ahí sí hubo como cierta reticencia legal, porque cuando empezó la redacción era, bueno, pues esta es la agenda digital para el sector cultura, ¿no? Y dijeron, no, a ver, bájale, o sea, primero tiene que ser como de estas instituciones que se están englobando apenas dentro de la Secretaría, y después podríamos buscar que fuera del sector cultural. Eso principalmente porque todavía causa en algunas instituciones pues como mucho recelo, por ejemplo para el INA y para el INBA, que ahora exista una Secretaría de Cultura, ¿no? Antes el INA y el INBA acordaban directo con el Secretario de Educación Pública, ¿no? O sea, porque dependían estructuralmente de él. Y ahora que se crea la Secretaría, pues ya ahora pues tienen que subordinarse de cierta forma. Entonces todavía hay como mucha cuestión política en torno a la alineación de la Secretaría, que pues tomará un poco de tiempo. Pero idealmente un repositorio como el que estamos planteando busca que interopere colecciones no solo de lo que está coordinado por la Secretaría, sino que los gobiernos de los estados, por ejemplo, puedan también a la larga, o las colecciones universitarias que llevan aquí el CUDI, pues que puedan ser interoperables, ¿no? Es un poco Gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta, yo creo que es una más. Y dos más. Yo creo que con eso cerramos. Bueno, más que una pregunta son un par de comentarios reflexivos. Mencionaba usted ahorita el caso de la estela de luz, que sí es verdaderamente, uno entra y es casi hay ahí un halo de lo digital, es misterioso, y no solo es misterioso, sino además no es para todos. Y entonces, por ejemplo, están anunciados de repente talleres y uno se da cuenta que llegas y lo primero que necesitas es que tú lleves tu laptop. Y entonces me hace pensar en lo que comentaba Paola, que tanto estos grandes proyectos son inclusivos, porque sí, es verdad que tenemos ahí ya la oferta de cultura digital de la estela de luz, pero ¿cuántas personas realmente acceden a ella? Entonces, aparte, bueno, es curioso porque es el Centro de Cultura Digital y luego nunca está actualizada la página, uno se entera después que hubo algo y bueno, entonces, te digo, son un par de reflexiones más bien acerca de la cuestión de inclusión y la cuestión de qué tanto realmente las instituciones gubernamentales están pensando en los usuarios. No sé que esto que voy a comentar no tiene que ver con cultura, pero me parece que es un ejemplo paradigmático en términos de lo que sucede socialmente. El Estado de México creó una app para los feminicidios, ¿sí? Para que la mujer víctima de feminicidio pueda utilizar su app y decir, hey, me están secuestrando o me están violando en este momento. Creo que de repente creamos herramientas que son irreales, porque para acabar con el feminicidio no tendría que ser necesaria una app, sino más bien crear una herramienta que permita reeducar, que permita incorporar instituciones legales y otro tipo de mecanismos, más que la herramienta tecnológica en sí. Entonces, insisto, más que preguntas, eran más bien como estas, me voy con estas reflexiones de qué tanto estamos siendo inclusivos, no solo como académicos, sino como aquellos que estamos intentando desarrollar herramientas para otro tipo de ámbitos, como, insisto, que tienen… Cómo estas herramientas digitales tienen que tener incidencia en la gente, porque si no se quedan justamente en esos grandes catálogos que después solo los académicos vemos. Sí, yo no sé si ustedes quieran decir algo al respecto.
Yo creo que, como mencionaba, pues sí, la infraestructura es fundamental y lo veía, a mí me ha tocado, o sea, como ir, por ejemplo, a una zona arqueológica, llegar y decirle, bueno, ¿por qué no hacemos un proyecto con drones y de realidad aumentada, ¿no? Y te dice el director de la zona, oye, pues mejor ayúdame a que el sendero interpretativo o los baños que están allá, pues se mejoren, ¿no? Y pues sí, definitivamente, o sea, nunca va a alcanzar la infraestructura para la cobertura total, ¿no? O sea, es un reto que abarca muchísimas aristas y que en este caso trasciende un poco al tema cultural, pero va de la mano. O sea, si no hemos acabado de resolver la inclusión a la cultura en todo el territorio nacional, pues también está la otra parte de, bueno, ahora a través de los medios digitales. Y lo de pues, la creación de estas aplicaciones, pues sí, es cierto, o sea, también los gobiernos luego apuestan por estas, te digo, porque pues suena bien, ¿no? O sea, presentar una app a los feminicidios, alguien le dijo, pues mira, esta es tecnología, tiene el tema de género y presentemos. Pero bueno, ¿quiénes de las mujeres que son atracadas en el camino a sus casas, pues realmente tienen posibilidad de utilizar esto? Digo, cada vez es mayor la penetración de móviles más que de laptops, pero sí, sin duda es un reto y yo lo comparto, ¿no? Y también creo que luego, bueno, pues si se van a sacrificar presupuestos para proyectos digitales y vas a dejar de hacer infraestructura física, pues también ahí hay un reto importante para los tomadores de decisiones, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta más del doctor Alberto Ramírez. Yo creo ya con eso básicamente cerramos. Hola, me parece que hace rato nos preguntábamos qué eran las humanidades digitales y cómo los humanistas podíamos empezar a ser humanistas digitales. Y se mencionó que si al bloguear podríamos ser ya humanistas digitales. Creo que no necesariamente, pero sí es un paso. Entonces lo que hemos visto en esta mañana es una serie de condiciones que tenemos que seguir para pues entrarle al reto de las humanidades digitales. Y me parece que de esta mesa lo importante para mí es la apertura y la inclusión, por supuesto, a los proyectos. Cuando los proyectos los hacían los informáticos, pues todo lo humano quedaba afuera, ¿no? Se hacía porque se podía hacer, ¿no? Técnicamente lo lograban, pero cuando los humanistas están involucrados, me parece que el sello tendría que ser distinto al de los desarrollos informáticos. Y uno de esos es no las humanidades, sino la humanidad. Que la humanidad tenga acceso a los repositorios, a los proyectos, a las aplicaciones. Entonces me parece que además de bloguear, que probablemente sea una característica, una palomita que necesitamos tener, si el blog fuera la tecnología, como decían también hace rato, pertinente, vigente, la que me posiciona, o tuitear como los tuiteros de la sala, con el hashtag HDFil. Y bueno, la idea, creo que otra de las palomitas, otro de las características que tenemos que palomear es apertura en los proyectos, ¿no? El licenciamiento flexible, la Creative Commons tipo 0, ¿no? Como el Wikipedia 0, ese tipo de cosas donde incluso renunciamos a la autoría, a la visibilidad y dejamos el proyecto para los que siguen, que puedan seguir construyendo, y para los que no son parte del sistema, pues puedan participar y se forme, como decían también, una especie de lab social donde todo el mundo pueda pues incorporar, participar y hacer uso de esto. Me parece que el caso de la apertura, del código abierto, de las licencias flexibles, tiene que ser fundamental, o no, tiene que estar presente en todos los proyectos de humanidades digitales que hagamos, sea de arte, de letras, de filosofía o de historia, o de sociología. Me parece que tendríamos que considerar la apertura. Y un poco esto se vuelve pertinente por la idea del atentado contra la neutralidad de la red, porque podría el Internet como lo conocemos podría cambiar si México adopta o si sigue las iniciativas de Estados Unidos, y creo que sin Internet, pues las humanidades digitales también, sin Internet como lo conocemos ahora, las humanidades digitales también cambiarían, y en este momento que está en ascenso, que está
pues creciendo el gremio, el grupo, el debate, la net neutrality, la caída, un atentado a la net neutrality nos caería muy mal. ¿Quieren comentar algo? Perfecto, bueno, muchas gracias. Yo simplemente nada más para cerrar y quería, bueno, a propósito de lo que se ha vertido, bueno, de esta apelación a estos modos distintos, ¿no?, de representación sobre todo del campo de las lenguas, ¿no?, lenguas no necesariamente modernas y que forman parte del patrimonio cultural de esta especie de sur global, digo, de nuestro lado, pues es insoslayable en la referencia a lo que se trabaja y se ha venido trabajando también en este instituto, ¿no?, particularmente que alberga el caso del Seminario de Lenguas Indígenas, que alberga el caso del estudio del Centro de Culturas, el Centro de Estudios Mayas, ¿no?, y todo, y bueno, cuyo es parte, una muestra, como les comentaba al inicio, no necesariamente exhaustiva, pues tendremos mañana, ¿no?, en la mesa 3. Es muy interesante esta idea de apelar a modos diferentes de representación que obedezcan a nuestro contexto, a nuestra historia, a nuestra lengua, ¿no?, a nuestra cultura, pero bueno, a mí también siempre me surge, bueno, como creamos entonces nosotros nuevas herramientas, digamos, de acuerdo a nuestros propios estándares o cánones, ¿no?, o apelamos a esta idea de la, digamos, esto sin tratar de caer en menoscabo del tema de la interoperabilidad, de la idea de que bueno, de que estos recursos sean finalmente aprovechables y explotados en otras regiones del mundo digamos, con la divisa de alcanzar pues esto que sería una máxima de las humanidades digitales, esto de unas humanidades digitales globales, ¿no? Vamos o no vamos, o en qué momento esta zona de entrecruce, ¿no?, digamos, o esta zona gris en el que, por ejemplo, entran en contacto y se fusionan, se amalgaman, ¿no?, las iniciativas de los dos polos, ¿no?, hemisferios, ¿no? Bueno, yo quería nada más comentar eso, a lo mejor forma parte de otras reflexiones, me parece muy interesante, ¿no?, lo expuesto en la mesa. Les agradecemos a todos por su presencia, insistir en la invitación hacia el día de mañana, insistir también en la bueno, en el hecho de conocer también lo que aquí también se está trabajando al respecto, ¿no? Y pues bueno, no habiendo más por ahora, pues damos por cerrada la jornada. Muchas gracias.